Vamos a entrar a otro tema, a una mesa especial que hemos preparado para ustedes y que nos da muchísima alegría poder tenerla, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, esta mesa que hemos denominado América Latina ante el genocidio en Gaza, ante lo que está transcurriendo en este momento en la ONU, ante esta intensificación del genocidio que se está viviendo hacia el pueblo palestino, hacia Gaza y hacia Cisjordania, y lo que está transcurriendo con la Global Summit Flotilla. Y bueno, vamos a estar platicando, si les vamos dando entrada también a nuestras queridas Mariana Estrada del Instituto Nacional de Formación Política, coordinadora de la Red Nacional de Círculos de Estudio también en este instituto, y es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, todavía no están, ahorita se irán incorporando, pero las voy presentando. Y también va a estar con nosotros la doctora Ana Esther Ceseña, pues que ella es economista por la UNAM, por la Facultad de Economía, y es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de la Sorbonne en Francia. Y algo muy, muy importante es que ella fundó y es coordinadora de este Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y pues que también queremos abundar con ellas. Pues uno, ¿no? Pensamos que todavía hasta el día de hoy no iba a ser reconocido el genocidio por parte de la presidenta, pero pues el día de ayer ha declarado que pare, ¿no? Que entre los posicionamientos que va a llevar el canciller a la ONU, pues es que pare este genocidio que se está viviendo en Gaza. Y bueno, pues ya veíamos hace rato también cuál es la respuesta de Israel. Y lo otro, pues, es discutir también en términos de lo que está transcurriendo en términos geopolíticos, pues este genocidio y pues las implicaciones que también hemos visto algunos posicionamientos en América Latina, en específico uno de ellos el de Gustavo Petro, y también la reacción que ha tenido Donald Trump hacia estas naciones, pues que han decidido, uno, reconocer al Estado palestino y dos, hablar de un genocidio. Cris, ¿todavía no están? Ya está Mariana, se está conectando. Ok. Bueno, gracias, Cris, para que les demos entrada. Hoy nos fuimos retrasando unos minutitos y fuimos pidiéndoles y disculpándonos con cada una de ellas, desde el doctor Imanol, que tuvo un problema para conectarse, pero ya íbamos un poquito tarde con él, pero muchísimas gracias. Ya está aquí Mariana, Marianita, muy buenos días, querida Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Al contrario, gracias que puedes estar por acá. En unos minutitos se estará incorporando la doctora Ana Esther Ceseña, que iba a saltar de un lugar a otro. También iba a estar en otro medio de comunicación en Telesur. Le mandamos un fuerte abrazo a las compañeras y compañeras de Telesur, y luego ya iba a saltar acá con nosotras y nosotros. Mariana, pero si estás de acuerdo, iniciamos contigo y ya ahorita que se vaya incorporando. Mariana, ¿qué decir de finalmente de nombrar lo que está transcurriendo en Gaza y en Cisjordania como un genocidio por parte de la presidenta de México? No es el gobierno en general, sino ya es la presidenta en particular. Sí, pues es un posicionamiento que habíamos estado esperando y exigiendo desde hace ya un largo tiempo, además con una expectativa de este mismo mensaje que ella manda también que se publique en la jornada previamente antes de tomar la presidencia, en donde es muy contundente en su postura con respecto a este genocidio, con respecto al ente sionista, y que bueno, era también parte de los votos que se llegaron en el 2024, era parte también de esa exigencia de nuestro pueblo de reconocer al Estado de Palestina, su dignidad, su territorio y bueno, obviamente la otra parte de la exigencia que sigue en pausa, que es la parte de romper relaciones económicas con el ente sionista. Y bueno, apenas Claudia lo menciona en la mañanera a razón de pues el posicionamiento que se llevaría México ante la ONU y obviamente genera mucha expectativa, aunque sí, pues muchas posturas en las que es evidente que llega tarde este posicionamiento, que decíamos, bueno, es que qué tanto podía costarle a la presidenta decirlo como es, ¿no? O sea, fue tan sencillo asumirlo de esa manera, ¿por qué irlo retrasando? ¿Por qué esperar
a que siguiera escalando y escalando este brutal genocidio en contra del pueblo palestino. Y pues ahora también será parte de las acciones ya de todas las otras instancias, tanto de gobierno como de partido, que se habían estado quedando, digamos, al margen de la espera de su posicionamiento y que ahora pues es el momento de actuar, de seguir intensificando tanto las movilizaciones, los procesos de lucha en las calles por parte de nuestro pueblo, sumando ahora todos esos personajes que estaban a la espera de lo que dijera la presidenta, tanto, insisto, del partido, en los diferentes organismos, no solo con comunicados en redes, sino también con acciones concretas y por parte del resto de las instituciones de gobierno. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, es ese artículo que es muy importante, que también hay que rescatarlo y gracias que lo está rescatando, que escribió la presidenta, pues ya hace algunos años y fijaba su posicionamiento, pero ya ahora como mandataria y como la primera presidenta, pues ha sido para nosotros también importante y un avance lo que transcurrió el día de ayer. Pero estamos viendo en pantalla ya a la doctora Ana Ester Ceseña, ya hace rato la presentábamos y decíamos que iba a saltar de Telesur a Rompeviento TV y gracias que ya está aquí la doctora Ana Ester Ceseña y pues que ella también lleva décadas trabajando, muchos años en términos geopolíticos, un análisis muy detallado sobre América Latina. Y justo queremos preguntar, entrando también en materia, el posicionamiento que ha tenido América Latina hacia el genocidio que se está viviendo hacia el pueblo palestino. Querida Ana Ester, muy buenos días, ¿nos escuchas? Buenos días, Violeta. Sí, gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues, Ana Ester, ¿cómo has analizado, y creo que hay que ir separando ahí por país, ¿no? La respuesta que ha habido de los diferentes países en América Latina frente a este genocidio y cuáles son también las respuestas que ha tenido Estados Unidos frente a ellos ante estos posicionamientos políticos? A ver, pues mira, la respuesta más linda, digamos, más contundente, definitiva, comprometida fue la de Colombia. Colombia inmediatamente estuvo denunciando desde el inicio el genocidio, desde el inicio estuvo llamando a que se parara la incursión de Israel sobre Gaza y haciendo, digamos, llamados muy firmes, rompió relaciones con Israel, canceló contratos con empresas israelíes, que eso es algo muy importante. Eso, digamos, la parte de cancelar contratos con las empresas de ellos es muy importante porque es el entramado con el que se sostiene incluso el gobierno de Israel. Entonces, en la medida que esos contratos se cancelan, el gobierno de Israel tiene menos condiciones, digo, más allá, por supuesto, del apoyo de Estados Unidos, pero muchas menos condiciones propias para mantener esta ofensiva sobre Gaza. Entonces fue definitiva la posición de Colombia, muy importante. Y bueno, hay otros países que casi de manera, yo diría, natural, se mantuvieron en una posición similar como son Venezuela y Cuba, ¿no? Que son países que por supuesto siempre han estado defendiendo las causas de los pueblos. El caso de Brasil fue más titubeante. Brasil en general tiene ha tenido en todo este periodo como posiciones más, yo diría, tímidas, como no se quiere comprometer demasiado, no sé qué intereses está protegiendo ahí, qué relaciones está protegiendo, pero con todo, bueno, es un país que ha estado, ¿no?, en contra de la incursión de Israel. Por supuesto, Milei al contrario. O sea, Argentina, desafortunadamente, porque el pueblo argentino está todo comprometido, bueno, no todo, pero una buena parte, el pueblo activo, digamos, que siempre ha sido muy comprometido con causas populares, pues todos están movilizados, incluso han ido no sé si ahora están en la flotilla, pero estuvieron en la marcha hacia Rafa,
O sea, han estado participando muchísimo, han estado desde el principio en el boicot a las empresas, pero el presidente, pues por supuesto no, o sea, Milei al contrario, incluso había por ahí algunas noticias que decían que Milei finalmente es pariente de Netanyahu en segundo o tercer grado, algo así, pero lo importante no es el parentesco consanguíneo, sino político, ¿no? O sea, él ha estado defendiendo todo lo que Estados Unidos quiera sostener, sobre todo con Trump, tiene una relación muy fuerte y por supuesto también con Netanyahu. Entonces, Argentina en este momento es un país que como país, digamos, desde la presidencia, pues no se cuenta con él para ninguna causa noble, ¿no? Y yo diría que una cosa también complicada es la que hemos tenido aquí en México, porque desde el principio se ha estado pidiendo, mira, yo formo parte de Académicos por Palestina, por ejemplo, y en Académicos por Palestina se ha estado pidiendo desde el principio que se rompan relaciones con Israel. Y pues no se han roto relaciones, incluso se hicieron muy pocos pronunciamientos apoyando a Palestina, o sea, realmente una posición muy, pues no sé si llamarle discreta, ¿no? Del gobierno de México y que en buena medida se explica porque la imbricación con empresas israelíes es muy fuerte en México. O sea, que creo que es el país que tiene el contrato más grande con Pegasus, por ejemplo, en el mundo. Pegasus ha espiado aquí a la mayor cantidad o sea, por países nos llevamos el primer lugar en el ranking de espionaje con Pegasus nosotros. Y bueno, todo eso es a través en gran medida, del ejército mexicano, de los cuerpos de seguridad en general, pero con el ejército es con quien Pegasus ha trabajado mucho e incluso no se le han suspendido sus contratos, se mantienen, son contratos muy fuertes y bueno, y el ejército pues tiene una voz muy también muy presente, muy fuerte en el gobierno mexicano actual, ¿no? En el anterior y en este el ejército tiene una voz ahí que marca paso. Entonces, yo pienso que en gran medida por eso, puede haber otras razones también, pero en gran medida por eso México, que pues la verdad se esperaba, ¿no? Con un gobierno que se anunció siempre como un gobierno progresista, la presidencia del pueblo, y de repente el pueblo, el Gazatí, no tuvo ninguna consideración de parte del gobierno mexicano. Entonces, eso ha sorprendido mucho. Otros casos, bueno, son más o menos ya como eh, prefigurados, yo diría, ¿no? Hay países que se acercan más a la situación eh, yo diría no tanto Palestina, fíjate, porque aquí el punto no es tanto de cómo defendemos a Palestina o una cosa como esa, al pueblo palestino, sino cómo soportamos un genocidio explícito, permanente, no importa dónde esté ocurriendo, pero un genocidio como el que está ocurriendo ahí, ¿cómo lo aceptamos? Que ese es un punto incluso distinto, ¿no? Es un punto ya de moral colectiva. Es muy difícil pensar que eh, algunos gobiernos le saquen la vuelta a tomar una posición tratándose de un exterminio como el que está ocurriendo, que un exterminio televisado, exterminio, digamos, mediatizado, y los gobiernos no siempre reaccionan como deberían, ¿no? Como uno pensaría que deberían responder. Sí, esa me parece que es la pregunta, ¿cómo podemos vivir como humanidad cuando está transcurriendo un genocidio, ¿no? Es cómo podemos estar en paz, tranquilos,
Esa es una situación que me parece a mí central. Gracias, querida Anester. Marianita, en esto que comentaba ahorita, Anester hace un recorrido por varios países, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, y está el caso de México, pero también está el caso de Chile, ¿no? Que también nos ha llamado la atención, cómo reacciona y en qué momento reacciona Boric, que pensaron que no lo iba a ser el presidente de Chile. Frente a esto, ¿cómo sumar y ya analizar de manera conjunta esta otra voz del presidente también de Chile junto con estas otras voces, pero que resalta por mucho, como ya ustedes decían, el presidente de Colombia? Sí, que son además posiciones de Boric que han sido muy inestables desde que asumió su presidencia y que obviamente vienen acompañadas también de la gran movilización que se ha vivido en Chile, ¿no? Meses pasados hubieron cacerolazos organizados por el pueblo allá, ¿no? Que se encuentran también demandando que realmente este gobierno, como en México, ¿no? Que llegó desde una postura de izquierda, progresista al menos, ¿no? Y que de pronto empezó a virar y virar y virar y hacerle guiños incluso pues a Estados Unidos, ¿no? Ciertas posiciones que eran inciertas con respecto a Palestina y que finalmente pues ya no llega a este posicionamiento que además pues viene acompañado con otros países, no solo de nuestra región, sino de Europa también, ¿no? Reconociendo al Estado palestino, que igual habría que pues hacer el análisis, ¿no? De cuál es la solución que se está buscando tener a partir de esta, bueno, resolución de la ONU, que ya sabemos que además pues tiene sus limitaciones, ¿no? Que no depende de lo que se vote ahí, de lo que se enuncie ahí, sino realmente de lo que diga Estados Unidos y de este veto que mantiene, ¿no? Eh, pero que pues también no es la misma solución que se da en el caso de México, la de los dos estados y una supuesta paz que realmente pues no va a ser posible, no va a ser posible si no es terminando, ¿no? Como esta ocupación sionista, si no es terminando todo el proceso colonialista que se vive en Palestina, ¿no? Y que como ya decía la compañera Nester, pues tiene que ver también con cómo nos asumimos nosotros, nosotras en nuestros países, no solo ante un genocidio, este llamado de atención que ya hacía la compañera, sino también en relación con los países colonizados que también somos desde este lado del mundo, ¿no? Y pues en esta apuesta también Chile como o sea, el pueblo chileno se ha levantado, ha dicho que queremos dejar de estar subordinados a la economía norteamericana, subordinados a esta implantación del neoliberalismo en nuestro territorio y que por parte del gobierno pues ha sido como muy, digamos, muy pardo ante la postura que se debe asumir ante el colonialismo y el imperialismo norteamericano y que es desde ahí desde donde deberíamos estar asumiendo nuestras posturas, ¿no? O sea, yo lo relaciono mucho este caso, el de Chile, el de México, por el tipo de expectativa que se tenía en cuanto a nuestros gobiernos y la postura que se tendría que haber asumido desde el inicio, pues ante la injerencia norteamericana, que como ya se mencionaba ahorita, pues además también, ¿no? Todas las fuerzas, ¿no? Chilenas represoras, pues también tienen, pues este sesgo, ¿no? El represor que aprendieron del ejército israelí, ¿no? La compra de armas, la cuestión que ya se decía con respecto al espionaje en México también en el ejército y recordar además como este planteamiento con el que iniciaba Macron con su intervención, que además pues sí reconoce a Palestina, pero después de hacer toda una apología al ente sionista y pues iniciando, decía, ¿no? En su inicio, bueno, Israel hizo una muy bonita democracia. ¿Qué bonita democracia puede ser la que genera un genocidio, como ya decía la compañera, televisado? Y pues que además es esa misma democracia la que vemos en nuestros territorios, ¿no? En México, bueno, en toda nuestra región, es esa democracia, entre comillas, que siempre está subordinada a los intereses injerencistas, a los intereses imperialistas, al colonialismo norteamericano, que pues además pues nos tiene agarrados y por eso también estos miedos, estos pues andar con tientos, ¿no? Ante declaraciones y posicionamientos que se hacen, porque siempre estamos bajo amenaza del poder colonial, ¿no? O sea, también estas pues intervenciones que se han tenido ahora en este marco de la ONU tienen que ver también con lo que mencionaban por ahí en el chat,
pues una exigencia de los pueblos, ¿no? Estamos viendo cómo también en Italia, por ejemplo, se dan lecciones muy fuertes, la clase trabajadora italiana, que nos pueden llamar acá a agitarnos, ¿no? A movernos, a salir a las calles, a incrementar el nivel de movilizaciones que tenemos en nuestra región y que evidentemente eso no es favorable ni es beneficioso a los ojos de los mandatarios y las mandatarias, que no quieren que estemos en las calles, que estemos haciendo huelgas generales, que paremos la economía, y entonces empiezan a pues pensarla dos veces, ¿no? Y también a poder dar un paso hacia adelante en los posicionamientos. No creo que sea solamente una cuestión que ellos estén reflexionando y diciendo, claro, hay que posicionarnos ante el genocidio, sino también la presión social que se ha generado y bueno, obviamente en torno a la Global Summit Flotilla, que es también esta postura, ¿no? Nuestros gobiernos están siendo pardos, están siendo inciertos en sus posicionamientos y entonces nosotras debemos generar pues ese poder que logre, ¿no? Concluir con el genocidio presionando a nuestros gobiernos. Eso, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana Estrada, del Instituto Nacional de Formación Política. Gracias, Mariana. Doctora Anester Ceseña, también una situación que queremos platicar con ustedes, que ahorita nos iríamos también a parte de ese terreno de lo económico, pero antes seguir con esta respuesta que está dando Donald Trump en específico hacia varios gobiernos de América Latina. Vemos un genocidio que está transcurriendo en Medio Oriente, pero también nosotros estamos viviendo acá una situación, un embate fuerte ya en términos militares por parte de Estados Unidos. Hemos visto cómo pues ha atacado, ¿no? Estas lanchas, estas embarcaciones, supuestamente solo con la declaración diciendo pues que son terroristas y entonces pues las ha dinamitado, ¿no? Las ha bombardeado y pues hemos visto, bueno, Donald Trump ha publicado en sus redes sociales cómo lo han hecho. Y esto también es parte de este ataque hacia los pueblos, de este colonialismo que se extiende hacia América Latina, Anester. Sí, claro, o sea, hay una cosa que es importante en esto del ataque a las barcas, es que se está saltando una vez más todo el derecho internacional. Es decir, en las últimas, pues yo diría 2 décadas, o sea, lo que va de este siglo, ha sido un siglo de desconocimiento, digamos, de impunidad total, de unidireccionalidad, en que se salta todo el derecho internacional y hace lo que la fuerza le permite hacer, ¿no? O sea, está imponiendo por la fuerza aquello que el derecho no le da. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha desconocido muchísimas veces por parte de Estados Unidos, o sea, esto de que el previo aviso y consenso en el Consejo de Seguridad para intervenir en alguna situación, como por ejemplo lo de Al Qaeda o cualquiera de esas, eso se lo ha saltado todas las veces. Israel hace exactamente lo mismo y Israel, digamos, casi peor que Estados Unidos. Que ahora, por ejemplo, con el ataque a, a Qatar, Netanyahu dijo, bueno, si a ellos no les parece, a mí no me importa, yo igual lo voy a hacer porque mientras haya ahí alguien de Hamas, según él, ese es el pretexto, nosotros vamos a atacar y nadie nos va a detener, ¿no? Y así está diciendo permanentemente. ¿Qué pasa con la situación en el Medio Oriente? Está tan complicada. La guerra en Ucrania no tienen cómo detenerla o cómo ganarla, digamos. Las posiciones rusas en Ucrania están, y así van a estar. O sea, ahí ya se impuso la división entre la parte rusa y la parte ucraniana, y por más que hagan, no lo van a lograr. Entonces, allí Estados Unidos está perdiendo una guerra, de algún modo. En el caso de Gaza, 2 años de asedio absoluto y total, y el pueblo gazatí sigue resistiendo. ¿Quién sabe cómo? La verdad que uno se pregunta, pero sigue resistiendo y no pueden pasar. O sea, su situación en toda esa región está muy complicada. Y
¿qué es lo que está pasando en América Latina? Que también se le complica, en parte porque América Latina de algún modo se ha estado incorporando a los BRICS, se ha estado incorporando como, aunque no esté en los BRICS, a esta dinámica de otras relaciones, de otros acuerdos comerciales, hasta militares, incluso con la región asiática, que de repente está perdiendo aquel que era su patio trasero, ¿no? Según los cánones, lo está perdiendo porque América Latina está teniendo muchas relaciones con China, con Rusia, hasta con Irán, ¿no? Venezuela es un país complicado para ellos porque por un lado les interesa muchísimo por las riquezas que tiene Venezuela, pero por otro lado se les fue. O sea, Venezuela, por más que lo han asediado, por más que lo han intentado intervenir, no lo han logrado. Y en este momento que lanzaron todo eh, sus barcos de guerra, digamos, con gran cantidad de efectivos, cosa que no se veía hace rato, mandan todo eso a las costas de Venezuela y Venezuela, digamos que se levanta en armas, ¿no? Venezuela tiene un pueblo en armas desplegado por todo el país en este momento. Entonces, no están teniendo fácil la situación en América Latina. La ruta de la seda ha sido muy atractiva para varios países que estaban ya realmente hasta el tope del, de la presión económica que ejercía Estados Unidos, del saqueo incluso que hacía Estados Unidos de sus riquezas sin ningún beneficio, y de repente la ruta de la seda ofrece otras condiciones, otras posibilidades. Entonces, bueno, es muy fácil ahora. Incluso, por ejemplo, Perú, que ha sido un país siempre muy cercano a Estados Unidos, que ha tenido, es decir, ha sido casi una plataforma militar de Estados Unidos dentro de América del Sur, y de repente ahora con lo del puerto de Chancay, las cosas están cambiando, porque empieza a tener condiciones de una ruta muy efectiva de intercambio con Asia a través de, pues digamos, los circuitos chinos, ¿no? Y entonces esto ha movido mucho el tablero en América del Sur. Brasil, que bueno, está peleado ahora con Estados Unidos. Brasil incluso del Lula anterior al Lula de ahora, a pesar de que empezó tan tímido y que no quería posicionarse, en los últimos días ha tenido posiciones muy bravas frente a Estados Unidos, y Brasil está volcado hacia el otro lado. Entonces, para Estados Unidos, con una situación tan difícil en Medio Oriente, con una Europa que ya no lo sostiene porque Europa se está cayendo, ¿no? Se está derrumbando, que económicamente ha perdido toda la fuerza, que en gran medida la ha perdido por la intervención de Estados Unidos, pero que ya no lo sostiene. Entonces, para Estados Unidos controlar América Latina es clave. O sea, América Latina le brinda petróleo, minerales, fuerza de trabajo, eh, todo lo que necesita su industria farmacéutica, por ejemplo. Todas esas cosas las tiene con una buena relación con América Latina que ha ido perdiendo. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Acoso total, ¿no? A ciertos lugares, yo no diría solo gobiernos progresistas, llamados progresistas, sino lugares que estratégicamente le importan, le resultan beneficiosos, indispensables en algunos casos. Entonces, ahí donde hay litio es un lugar donde pone sus fuerzas, ¿no? Ahí donde hay gobiernos progresistas, bueno, ya hablamos de Venezuela, a Venezuela la tiene acosada al máximo, pero Venezuela tiene sus rutas de escape y tiene una fuerza popular organizada, consciente, que bueno, no es tan fácil entrar ahí. Pero ¿qué pasa con México, por ejemplo? México
ha estado acostumbrado a tener una buena relación con Estados Unidos y de repente ahora la relación no es tan buena. La relación es bastante ríspida y las amenazas son muy fuertes. O sea, el hecho de estar hablando de que el fentanilo famoso, de que los cárteles de la droga, que México no ha podido controlar a los cárteles de la droga, es decir, que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo y para mantener el control de estas fuerzas del mal, entonces Estados Unidos tiene que intervenir para controlarlo, porque finalmente es América del Norte y son los intereses de seguridad de América del Norte. Con esa presión, con la presión de expulsar inmigrantes, de no dejar pasar migrantes nuevos, de controlar las remesas, de poner incluso aranceles a México cuando tenemos un tratado de libre comercio del que se han beneficiado a lo largo de un buen rato, ¿no? Todas estas cosas que están haciendo es para mantener o para más bien profundizar el control sobre México. México es clave para Estados Unidos. México tiene una posición muy interesante para conectar con la ruta de la seda y con este intercambio en general con Asia, porque entre otras cosas está ahí el famoso corredor interoceánico, el corredor transísmico, que es una ruta de paso importantísima para el comercio de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos va a beneficiarse del uso de ese corredor porque le aligera los pasos, le reduce el tiempo, le reduce costos, ¿no? Y está, digamos que hay dos pasos que le interesan mucho a Estados Unidos, que es ese y es el del Ártico. Pero el del Ártico, que China ya lo está usando, que está ahorrando tiempo con respecto a Panamá, entonces China, digamos, está favoreciendo su comercio, sus traslados de mercancías de manera muy importante a través del Ártico y Estados Unidos no lo puede usar de la misma manera porque no le pertenece, son aguas territoriales de otros países. Entonces no logra y su posibilidad de paso, de conexión rápida con la cuenca del Pacífico es la de México. Entonces, a México hay que presionarlo también por esta razón, para que se habilite ese corredor y que Estados Unidos pueda ser el principal usuario en ese corredor, como lo es en Panamá también, ¿no? O sea, hay muchas cosas en juego. Sí, sí, hay muchísimas cosas en juego. Gracias por esta explicación amplia que nos das y profunda, Ana Esther. Mariana, en esta misma línea estamos viendo una accionar, una política que está implementando Donald Trump, pues colonial, imperialista también hacia América Latina y que no está separado de esto que decía Ana Esther Ceseña y queremos preguntarte cómo lo estás también tú analizando. Vemos por un lado con este proyecto que hemos estado presentando, GREAT, que es la siguiente etapa y hay otros proyectos también, ¿no? De reconstrucción una vez que han hecho toda esta destrucción y este genocidio. Y ponen ahí en el centro pues varios temas, el tema del petróleo, del gas, el tema del agua, el tema de las tierras raras, el tema de los minerales, de la mano de obra, pues estos mismos temas que también, o estos mismos recursos o dones que vemos también hacia América Latina que Estados Unidos quiere, ¿no? O sea, el caso pues de Venezuela ahorita dice, bueno, son terroristas, pero ahí está el petróleo, ¿no? En las mayores riquezas de petróleo ya probadas a nivel mundial. Y bueno, entonces mantiene un discurso que lo acabamos de escuchar hace unas horas en la ONU, de decir, en el caso de lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania, bueno, pues allá jamás son terroristas, pero en América Latina mantiene el mismo discurso, son terroristas y entonces nos vamos a matar. Y en el fondo, pues me parece que hay otras cosas. ¿Cómo analizarlo, querida Mariana?
Sí, es que es la misma pregunta, ¿no? O sea, hace rato también recordaba con un compañero cómo Netanyahu habla de esta gran Israel, ¿no? Este proyecto del gran Israel, que es un proyecto sionista que tiene muchos, muchos años, que tiene que ver con la expansión territorial de ese espacio, ¿no? Que ahora ocupa en Palestina. Y que él lo nombra como también, bueno, es que estoy en un recorrido espiritual, ¿no? Estoy llevando una empresa espiritual tiene que ver con el territorio para el pueblo de Israel, ¿no? Como incluso con estas, pues, aseveraciones bíblicas, etcétera, que retoma. Y que no tienen otra explicación más que la toma de esos territorios, porque ahí hay recursos que quieren explotar, que quieren tener para sus beneficios, ¿no? Es nuevamente pues este proceso de ocupación territorial para el despojo y para pues estos procesos que vemos actualmente de nuevas formas de acumulación, ¿no? Como la acumulación originaria que estamos viendo nuevamente en otros territorios y que tiene que ver con lo que está en estas tierras, en estos territorios, los recursos, pero también el espacio físico, ¿no? Con estos proyectos inmobiliarios que ahora quieren desplegar, ¿no? Después de la masacre, después de la barbarie, y que no son, ¿no? Pensados para un bien público, un bien democrático, sino para nuevamente un beneficio económico para estas potencias imperialistas, ¿no? Y es lo mismo, como se menciona, lo que vemos en nuestra región, ¿no? Por eso me parece también tan importante el discurso que daba Petro, de cómo él sigue insistiendo desde su primera participación en la ONU, él insistía en cómo leer pues la barbarie, cómo leer la masacre, cómo leer estas llamados a, bueno, nombrar a ciertos pueblos como terroristas, dentro, ¿no? De una, pues, geopolítica y del proceso también de decadencia imperial y del neoliberalismo, ¿no? Y que tenía que ver, y lo dice él, ¿no? Las mismas bombas que caen sobre los niños, las infancias, el pueblo palestino, la misma violencia es la misma violencia la que se despliega en nuestros territorios, ¿no? Esas toxinas que hacen, ¿no? Entrar en nuestros pueblos para nuestra gente, son la misma con la que están asesinando a otros territorios y pues que no tiene otra explicación más que el despojo de nuestros bienes y recursos, ¿no? Y que se lleva a cabo de maneras, digamos, distintas, ¿no? Hay niveles también en los que empieza a generar este proceso de explotación de recursos y de despojo. En nuestro territorio ya se mencionaba ahorita, ¿no? Cómo hay presiones económicas para que nosotros vayamos cediendo. Vimos también toda la discusión que se dio en torno a la reforma a la ley minera de Salinas, ¿no? Toda esta discusión que ahorita está habiendo en torno a nuestra soberanía, que pues no puede ser una economía soberana, ¿no? Si no dejamos de ser subordinados de Estados Unidos. Evidentemente eso no es sencillo y como consigna puede parecer muy fácil. Hay otros procesos que se deben como generar y por eso también es importante esta política, digamos, de integración regional, de economías también del sur global, ¿no? De fortalecimiento de la soberanía en todos sus espectros, para poder hacer frente a estos intentos de amago nuevamente por parte del imperialismo norteamericano y que son los mismos, o sea, lo decía Petro muy claramente, que vemos en Colombia, ¿no? Incluso cuando decía, pues a mí me desertificaron, ¿no? Por no atender estos llamados a detener el crimen, ¿no? El narcotráfico en nuestros territorios, pues me quitaron la certificación. Somos un país desertificado. Pero son también estas amenazas que hace Estados Unidos cuando un país, cuando un territorio se le empieza a salir de los carriles. Y por eso también era muy importante las movilizaciones que hubieron en Puerto Rico, por parte del pueblo de Puerto Rico, me parece que fueron en agosto, julio, agosto, cuando se llamaron también acciones globales y que ellos decían, bueno, o sea, tenían muy bien ese análisis. Una Palestina sin palestinos es igual que un Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿no? Y que también ellos hacían énfasis en pues avanzada colonialista que se vive en sus territorios. Ellos tienen ya mucho tiempo denunciando toda la cuestión de la gentrificación que ahora estamos viendo también en nuestras ciudades, ¿no? Ellos también desde hace tiempo lo están señalando y no desde esta postura xenofóbica que de pronto entra, sino denunciando también el carácter colonialista que tenía este proceso de desplazamiento de las personas que habían habitado históricamente ahí para privilegiar los intereses pues del turismo transnacional, de estas empresas transnacionales.
Lo que vemos acá también incluso, ¿no? En este territorio del transísmico, en la mesa con Yasna y Diana ya se había comentado, ¿no? También las movilizaciones que hubo por parte de las comunidades que decían es que estos polos de desarrollo son polos de desarrollo para quién, ¿no? ¿A quién van a beneficiar finalmente? A los empresarios, ¿no? A los empresarios que ya están viniendo incluso a especular con nuestros territorios, ¿no? Y en donde no se solicitan, ¿no? No se hacen consultas reales para quienes estamos habitando estos territorios, ¿no? Es todo ese carácter pues de despojo colonialista, ¿no? Que de pronto muchas personas dicen, no, es que eso del imperialismo ya pasó, eso del colonialismo ya no existe. Claro que existe, es lo que estamos viviendo actualmente de manera intensificada en todos nuestros territorios, ¿no? Y hay que recordar también cómo se da esta primera partición de Palestina para poder, ¿no? Para dar inicio a este supuesto de Estado de Israel y que también viene de una subordinación colonial. En ese tiempo era Gran Bretaña quien tenía ese control territorial de Palestina. No se les consultó a los palestinos, no hubo un proceso ahí, ¿no? Para ver qué iba a pasar con el territorio, sino que fue una imposición colonial cuando se da esta partición inicial, ¿no? Y que da también que cauce a las primeras movilizaciones y a la lucha, a la resistencia del pueblo palestino, que es histórica, ¿no? O sea, son estas decisiones que se siguen tomando como cuando se dividieron África, pues que básicamente pusieron el mapa en el escritorio y dijeron esto para mí, esto para ti, ¿no? Para las grandes monarquías y ahora vemos lo mismo, esta repartición de nuestros territorios, de nuestros recursos, de nuestros bienes para el beneficio de pues una clase en particular de la burguesía, de las grandes empresas transnacionales y que por eso también, con esto cierro, es importante estas lecciones que nos está dando el pueblo en Italia, ¿no? La clase trabajadora en Italia, que está entendiendo también el carácter, pues, de lucha de clases que tiene que ver todo esto, ¿no? No solo la indignación que debe generarnos que se esté televisando un genocidio y que los gobiernos no accionen, que no tengan acciones concretas, sino ver que esto también es una lección para toda la burguesía internacional, ¿no? Para toda la burguesía del mundo es una lección, ¿no? De si triunfamos en Palestina, si logramos acabar con ese pueblo y hacernos de su territorio y lo televisamos y todo el mundo lo está viendo y aún así lo logramos, quiere decir que podemos hacerlo en cualquier otro territorio, ¿no? Y es también pues una derrota para nuestra clase, ya no solo como países, como regiones, sino como para toda la clase trabajadora, para el campesinado en el mundo entero, ¿no? Es como tenemos que estar alerta porque están haciendo también una especie de experimento, de proceso de aprendizaje de cómo llevar a cabo la explotación, el despojo, el desplazamiento y el genocidio, si es necesario, de nuestros pueblos para hacerse de nuestros recursos, ¿no? Entonces ahí creo que también por eso es importante la movilización tan importante que está habiendo en Italia de los sindicatos, de los estudiantes, de los sectores de la clase trabajadora para frenar, ¿no? Y bloqueamos tutto, sciopero generale, ¿no? La huelga general, que tendríamos también que estar pensando desde nuestros territorios, cómo cruzar esas fronteras de lo que nos han dicho que es la democracia, ¿no? O sea, siempre cuando empezamos a movilizarnos, cuando empezamos a defender los territorios, pues viene la violencia capitalista, ¿no? La violencia del imperio, ¿no? Y pues ahí obviamente atravesada por toda esta, digamos, inteligencia de guerra, ¿no? Por toda esta, no solo economía de guerra, sino la inteligencia de guerra que se va a desplegar sobre nosotros. Entonces también ahí tenemos que estarlo pensando, discutiendo y pues en un momento de crisis también climática, socioambiental, pues cómo tenemos que hacer la defensa de nuestros territorios, cómo debemos fortalecer nuestra soberanía y dar pasos hacia adelante hacia ese sentido y no pues nuevamente hacia la subordinación y a nuevamente convertirnos, ¿no? En el patio trasero y ceder en nuestro programa político. Por eso también como estas alianzas con diferentes actores de nuestra población, ¿no? Los compañeros académicos, académicas por Palestina, el sector estudiantil, los sindicatos, ¿no? Que son elementos que tenemos que seguir fortaleciendo para hacer la defensa de todo el proceso que se viene también pues, de pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mariana. Ya casi vamos a ir cerrando, pero tengo todavía aquí dos preguntas para ustedes
Una tiene que ver con el aumento del asedio hacia América Latina, Anester, pero antes vamos a poner esta imagen que les compartíamos, que dice: luego de que la presidenta Sheinbaum reiterara que México reconoce al Estado palestino y pidiera parar el genocidio en Gaza, la Embajada de Israel consideró que esto envía un mensaje de respaldo al terrorismo. Tenemos la imagen por ahí, querido Leo, y lo que dicen al final: en breve más información. Pues es parte también de lo que estamos viendo en torno a este posicionamiento, gracias, que está teniendo México, pero también la respuesta que está dando Israel, y que también ya se habla de algunas tensiones que vendrán en términos comerciales. Anester, ¿va a aumentar hacia América Latina el amago que estamos viviendo? Y también eso en este contexto de la pérdida de la hegemonía que estamos viendo económica de los Estados Unidos. Sí, las dos cosas, o sea, ese es justo parte del problema. La hegemonía de Estados Unidos está realmente cuestionada, en entredicho. Se está rediseñando el mundo. Hay fuerzas alternativas que incluso son más atractivas que lo que Estados Unidos está ofreciendo ahora y que tienen más poder, más fuerza económica, más fuerza cultural y que están empezando a convertirse como en un eje articulador de muchas cosas, ¿no? En el planeta. Entonces, eso tiene a Estados Unidos muy nervioso, muy preocupado y por eso también todas estas políticas locas que está siguiendo no son políticas locas, digamos, sino que cuando las ves en este contexto, te das cuenta que son un poco, sí, desesperadas, porque la situación no está fácil para Estados Unidos, en el mundo en general. Dentro de su país está muy complicada también, porque la crisis interna es altísima, o sea, la sociedad está por un lado atravesada por, eh, digamos, balaceras que atraviesan todo Estados Unidos y permanentemente están matando gente en un lado, en el otro, y es una cosa descontrolada que ahora Trump está tratando de controlar con eh, esta política que ha seguido en Washington, en Memphis, pero que es una política que se le va a revertir porque tanto autoritarismo nadie aguanta, ¿no? El caso es que, bueno, por muchas razones también la situación interna está complicada y sienten que América Latina de algún modo se les revela, ¿no? En ese contexto, en un contexto donde ya no está claro que Estados Unidos es el único que pone las reglas, sino que hay otras reglas, hay otros espacios, hay otras posibilidades para nuestros países y ahí Mariana ha estado insistiendo ahora en lo del colonialismo. Claro que somos países colonizados de muchas maneras, que seguimos estando colonizados, ¿no? Y que obviamente tenemos que en algún momento tener un respiro. Y mira, esto que dices yo no lo había registrado de la declaración de la Embajada de Israel. Es peligrosísima porque lo que está diciendo la Embajada de Israel es: cuidado, porque entonces vamos a empezar a acusar a México de cómplice del terrorismo, ¿no? Y es una manera de intervenir los países. Lo que ha hecho Israel en Gaza es decir que ahí hay terroristas y que por eso se justifica la defensa de Israel fuera de su territorio. Lo que siempre ha hecho Estados Unidos, ¿no? Defendemos nuestra seguridad nacional en cualquier parte del planeta. Bueno, hoy el terrorismo se ha empezado a aplicar a los cárteles primero, en el caso de México, digo, ¿no? O de América Latina, porque en realidad esto es una política más continental o más general. Se les empieza a aplicar a los cárteles la calificación de terroristas, pero este desplazamiento que hace hoy la Embajada de Israel con esa declaración no son solo los cárteles, es el Estado mexicano el que
puede ser acusado de terrorista porque está apoyando, protegiendo a los terroristas de Gaza, en este caso. Pero Israel no trabaja solo, Israel trabaja con Estados Unidos. O sea, lo que diga Israel es algo que está acordado con Estados Unidos, que sigue la política que ambos, incluso acaba de estar Netanyahu ahí en Estados Unidos, ¿no? Ha estado reunido con todas las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y bueno, esto es política y esa política viene para abajo también, no solamente hacia el terreno, digamos, europeo y de Medio Oriente, más allá de donde están en Medio Oriente no pueden pasar. Su límite es Irán, más allá no pueden, porque ahí sí está China, está Rusia, ¿no? Está la India, que era aliado, pero ahora la India está un poco en situación de decidir para qué lado se va, ¿no? De como mover un poco sus equilibrios. Entonces ahí no pueden pasar más. Y creen que en América sí pueden pasar completamente como lo han hecho hasta ahora, cosa que no es cierta, que no van a poder, pero que sí están intentando. Y una de las maneras de intentarla es esa. O sea, hoy otra vez América Latina la están militarizando. O sea, el control militar. Mira, una cosa que hicieron que es que son políticas pensadas como en el largo plazo, no son inmediatistas, pero llevan rato diciendo que los ejércitos de la región se tienen que fortalecer. En gran medida lo que ha pasado con el ejército en México es eso. O sea, el ejército mexicano tiene muy buenas relaciones con el Comando Norte, trabaja con el Comando Norte. No es que es un ejército que se fortaleció internamente nada más, tiene apoyo de, digamos, el fortalecimiento de este ejército ha sido auspiciado y apoyado por Estados Unidos. Y lo mismo ha hecho en muchos otros países de la región. Eso internamente crea ciertas condiciones, pero ahora externamente digamos que hay como un envolvimiento militar que está haciendo Estados Unidos del continente otra vez, a través de los barcos, eso con el pretexto de Venezuela y el tráfico de drogas ahí en la región, que ya Venezuela ha demostrado con datos y todo, que no es Venezuela el problema, que la droga viene de otro lado y qué sé yo, pero no importa, ya se colocaron ahí en esa zona, que es una zona clave, es la entrada a la Amazonia, es el control de Panamá, o sea, del tránsito entre las dos cuencas oceánicas, tiene como muchas características geoestratégicas esa zona, pero de ahí también es el control de la parte de abajo. O sea, la entrada, el rodeo de la parte del sur también está prevista en todo el trabajo que hace el Comando Sur. Y están activos, están activísimos. Uno piensa que porque están en guerra en Medio Oriente y en otros lados no van a venir acá. No, claro que van a venir acá, porque si no, no pueden sostener la guerra allá. Entonces, yo diría que en nuestro caso, no sé, de América Latina, pero pensando en México, sí tenemos que tener, pues yo diría, las antenas muy puestas para más allá de relaciones partidarias o puntuales o que si atacan en un momento al gobierno, no, no, es al Estado mexicano, no es al gobierno, es al Estado mexicano y como Estado, digamos, es un territorio que siempre les ha interesado y que hoy más que nunca les es importante y allí va a mantenerse el acoso desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, doctora Ana Esther Ceseña. Y para ir cerrando, Mariana Estrada, pues estamos escuchando también, estamos viendo en directo lo que va transcurriendo en la ONU y pues Lula da Silva, el presidente de Brasil, también acaba de tener un posicionamiento de nada justifica el genocidio. Y bueno, son parte de los posicionamientos que está habiendo directamente en la ONU. Y para cerrar, Mariana, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que qué es lo que está por venir? ¿Tú consideras, también hemos tenido aquí otros análisis, que vendrá una segunda
etapa y que será ya inevitable, es decir, esta reconstrucción, y que se intensificará entonces más la ofensiva hacia los diversos pueblos que también están alzando la voz en contra del genocidio? Sí, pues evidentemente esa presión va a seguir siempre, ¿no? Ellos no se detienen jamás y pues empiezan a incrementar, como ya se decía ahora, con este posicionamiento que nos acabas de mostrar de Israel, la embajada de Israel en México, que hay que, pues Hay más esta bien, otra que nos está compartiendo muy bien. Leonardo Peña, también nos está compartiendo, nada más ahí vale la pena leerla para quienes nos escuchan, nada más, Mariana, perdón. Tensión diplomática, Israel responde a Sheinbaum por conflicto en Gaza. Son estas publicaciones que vamos encontrando en las redes también y que les vamos compartiendo. Gracias, Mariana, perdón, te interrumpí. Sí, no te preocupes. Que justo, ¿no? O sea, también ahí empiezan a generar un estado de incertidumbre en la población, sobre todo en aquellas personas que no se han sumado a las movilizaciones, al llamado también, pues, por la soberanía del pueblo palestino, que pues empieza a generar un miedo, ¿no? Y así operan, van generando este control militar, este asedio militar, como ya se explicó, pero también la cuestión cultural, la cuestión ideológica, van generando un discurso de terror para el pueblo mexicano y que dicen, ya ven, por eso Claudia no tenía que decir que era un genocidio, porque ahora van a empezar a incrementar las amenazas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que explicar, y es más bien una tarea, ¿no? Ante que sigue, que es incrementar, ¿no? O sea, es como esta consigna, ¿no? De la guerra es solo una continuación de la política, ¿no? O sea, siempre para ellos, para estos gobiernos, para estos estados espurios, la guerra va a ser pues un arma, ¿no? Un siguiente elemento que introducir en el contexto político para hacer avanzar su programa, para hacernos retroceder. Esa siempre va a ser su respuesta. La violencia imperial, la violencia colonialista, la violencia capitalista, la que siempre se va a desplegar sobre nosotros cuando, como decía la compañera Anester, empiezan a salirse del carril las personas, los pueblos, los sectores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues hay que explicar con mucha claridad este proceso también de pérdida de hegemonía del imperio norteamericano, ¿no? De colonialismo, de cómo funcionan todos estos procesos de expropiación de nuestra riqueza y cómo debemos también organizar la defensa. O sea, ahorita hubo un proceso muy fuerte de estar presionando a Claudia, al gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para reconocer que era un genocidio. Ya se hizo, pero pues en nuestro panorama sabíamos que ese no era el paso final, ¿no? Que eso era solo un primer momento para poder seguir, ¿no? Incrementando, impulsando nuestras demandas. Y que ahora pues hay que explicar también de qué se trata esto, hay que explicar por qué vienen estas amenazas de Israel, ¿no? Y explicarlo así, ¿no? O sea, Estados Unidos también nos ha llamado terroristas, Israel llama terroristas a Palestina, ¿no? Trump nos lo dijo en la ONU, es que esto es una farsa, están llamando, ¿no? Al decir que es un genocidio, al reconocer a Palestina, están dándole un premio a los terroristas, ¿no? O sea, ese siempre va a ser el discurso. Se hizo incluso pues contra Obrador, ¿no? En el tiempo de la campaña de es un peligro para México contra Chávez, o sea, es el mismo discurso que hemos estado escuchando durante décadas, ¿no? Y que tiene que ver con, pues, ese también necesidad imperialista de mantenernos dentro de los bacales. Ahora hay que seguir también presionando para que se hagan otro tipo de acciones, no solo, digamos, simbólicas, sino también de ruptura, ¿no? Y ya la cuestión diplomática, pero también esto que se mencionaba, o sea, Claudia dice que es un genocidio, pero hace un par de días, de semanas, pues vimos cómo el gobierno oaxaqueño estaba comprando armas de Israel, continente sionista. Entonces, todos esos elementos tenemos que estar ahora presionando, denunciándolos, ¿no? Cómo ha sido también la intervención militar del ente sionista en nuestro territorio, cómo han hecho también venta de armas, pero también entrenamiento militar y cómo pues se ve expresado en ahora la represión que vemos en las movilizaciones en nuestro país, pero que se asemeja, ¿no? En diferentes niveles lo que hemos visto en otros países del mundo, la represión que se ha generado en contra de quienes nos movilizamos a favor de Palestina y en contra del genocidio. Entonces, esas cosas hay que irlas explicando y también, pues, fortalecer la defensa, ¿no? O sea, obviamente sabíamos
que exigir, ¿no?, este posicionamiento por parte de la presidencia y dar pasos hacia adelante en estas denuncias, pues implicaba que por el otro lado teníamos que fortalecer la defensa de nuestra economía, de nuestra soberanía, de nuestros territorios. O sea, hay que estar también pues con la alerta, ¿no?, puesta en nuestros territorios, en la gente que está defendiendo esos territorios y qué tipo de acciones pueden continuar, ¿no? Esto ha pasado en otros momentos, que lo que sucede es dos caminos, ¿no? O fortalecemos la defensa de nuestro territorio y nuestra organización también ante estas amenazas imperialistas, o retrocedemos en nuestras demandas, y eso significa pues también ceder nuestros territorios, ceder nuestra soberanía. Y esto de retroceder pues implicaría también un costo no solo político para el gobierno de la Cuarta Transformación, de mucha gente que al ver, ¿no?, retrocedido su programa, el programa por el que votamos, al ver retrocedidos los avances que se han logrado, pues obviamente habría un descrédito por parte hacia la Cuarta Transformación, lo que pasó en Argentina también, que después propició la llegada de un presidente como Milei, ¿no? O sea, siempre retroceder nuestro programa para ayudar a la derecha y a la ultraderecha a avanzar. Entonces también tenemos que mantener eso en el panorama. O sea, hay que radicalizar también la lucha y las demandas en este momento. Y por ejemplo, ahora yo creo que también tenemos que estar muy alertas, y ahí tendríamos que estar fortaleciendo la demanda de pues traer nuevamente a Tomás Herón a nuestro territorio, ¿no? Que él está escondido ahí en Israel, un estado espurio, ¿no? Ahora hay que explicar que Israel es un estado espurio, que está defendiendo, ¿no?, a ese sujeto que está implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A 11 años sigue allá Tomás Herón. Entonces es algo que también hay que estar denunciando ahora que se viene la jornada de lucha por Ayotzinapa, pues ir haciendo esas conexiones, ¿no?, de cómo Israel, de cómo Estados Unidos ha generado tanta violencia y pues la precarización también en nuestro pueblo, la impunidad, ¿no? Ellos están perpetuando la impunidad en el caso Ayotzinapa. Entonces también hay que ir como haciendo los enlaces en todos estos casos que nos vulneran, que nos han indignado, y ver que el enemigo es uno y está ahí, ¿no? Y que entonces hay que fortalecerlo, ¿no? De pronto se piensa en términos de la paz, en términos de vamos a construir la paz, vamos a que existan los dos estados. Bueno, esa paz no se va a consolidar y esta lucha no se va a detener, y esta guerra en contra de nosotros no se va a detener si no es que vamos hacia las raíces económicas, políticas de este modelo que estamos viviendo, ¿no? Y que se va a seguir generando. Ahorita es Palestina, pero va a seguir avanzando, ¿no? Eso no va a frenarse con el control territorial de Palestina, sino que se va a seguir profundizando, y lo que tenemos que hacer, más allá de resistir, que eso es correcto, ¿no?, pues también fortalecer la lucha de nuestros territorios y nuestras soberanías, porque justo pues hay varias demandas que están todavía puestas sobre la mesa y que se explica que sigan ahí en el tintero, que se sigan ahí poniendo los clips en el pizarrón, pues a través de las relaciones que se han mantenido y los acuerdos y la subordinación que hay con este bloque, ¿no? Como ya decía hace rato Anester, pues Israel no avanza si no es con Estados Unidos, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana Estrada, del Instituto Nacional de Formación Política. Gracias infinitas. Ana Esther, ¿con qué cierras? Cierro con, ay, que es difícil cerrar esto, pero con la defensa, pero a ultranza de Gaza, pero no solamente poner énfasis en parar el genocidio, que por supuesto eso es lo primero, en parar a Israel, en detenerle, digamos, amarrarle las manos a Israel, pero hay que descolonizar el territorio palestino, porque lo han ido colonizando poco a poco y le han ido robando tierra a Palestina, pues digo, hasta dejarlos ahí en una franjita, ¿no? En Gaza. Pero también poner mucho interés en ver qué va a pasar con la reconstrucción de Gaza. A mí esa parte me tiene preocupada porque la propuesta de Trump para Palestina justamente es: nosotros nos encargamos de la reconstrucción, les vamos a hacer unos lugares lindísimos, unas
viviendas de incluso con inteligencia artificial, de alta tecnología, ¿no? Sí, pero ¿para quién van a ser? O sea, eso quiere decir que van a entrar con una estrategia de otro tipo, ya no es la militar como hizo Israel al inicio, sino una estrategia supuestamente de humanitaria o de reconstrucción, que lo que va a hacer es apropiarse el territorio de Gaza. Entonces, con el pretexto de reconstruir, pues no van a dejar que los gazatíes finalmente regresen a sus lugares, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y tener cuidado en la penetración tan fuerte de las empresas israelíes en nuestros países. Tienen empresas de alta tecnología que de lo que se ocupan es del control de poblaciones. O sea, son expertos, especialistas en control de poblaciones, en espionaje, en este tipo de tareas. Y todas con alta tecnología, digamos que no se notan tanto, pero están ahí. Y son las que están socavando pues lo poco que podríamos tener de democracia en nuestros pueblos. De manera que yo creo que tenemos que ser pueblos más conscientes, ¿no? Y no mirar solo a lo inmediato, no mirar a lo que dijo hoy la Embajada de Israel, sino a lo que implica eso que dijo hoy la Embajada de Israel. Es decir, que es todo el entorno en el que se inscribe una declaración como esa, como para sopesar bien hasta dónde puede llegar. Muchísimas gracias a ambas por esta mesa especial. Y ahí estamos viendo a Esther y Mariana, pues este The Great Trust que tiene en mente Donald Trump y algunas empresas a nivel internacional, transnacionales, pues de hacer de Gaza, además de un territorio financiarizado, pues un territorio pues que transformaría radicalmente, pero con la posesión por 10 años de los Estados Unidos de este territorio financiarizado y muchos elementos más que hemos estado aquí compartiendo con la audiencia y lo que ustedes han comentado el día de hoy. Muchísimas gracias a ambas. Mariana Estrada del Instituto Nacional de Formación Política, coordinadora en este Instituto de la Red Nacional de Círculos de Estudio y egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la HH UNAM, y también nuestra queridísima Ana Esther Ceseña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales y una gran estudiosa en términos de América Latina, en términos geopolíticos e integrante de los académicos y académicas por Palestina. Fuerte abrazo a ambas y seguimos en comunicación, si nos lo permiten, con ustedes. Gracias. Gracias a Bonito ustedes. día. Bonito día, gracias.